¿Alguna vez has leído una historia en la Biblia y pensado, esto no tiene sentido? ¿Cómo pudo suceder? Muchos cristianos ya han pasado por ese momento. La Biblia es la palabra de Dios, perfecta e inspirada, pero no siempre nuestra mente logra comprenderlo todo de inmediato. Algunas narraciones parecen extrañas, otras incluso imposibles a los ojos humanos. Pero, ¿será que esos pasajes realmente son confusos? ¿O será que lo que nos falta es el contexto adecuado para entenderlos? Hoy vamos a sumergirnos en algunas de las historias más comentadas y mal interpretadas de toda la Escritura. Vamos a ver lo que realmente ocurrió, comprender el escenario histórico y cultural y, sobre todo, descubrir lo que Dios quería enseñarnos a través de cada una de ellas. Y desde ya quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque no solo vamos a aclarar cada duda, sino que vas a salir de aquí con una nueva manera de leer y comprender la Biblia. Quizás, incluso, historias que pensabas demasiado difíciles lleguen a tener pleno sentido. Prepárate, porque vamos a hablar de Jonás y el gran pez, de la Torre de Babel, del día en que el sol se detuvo, de la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal y mucho más. Todo explicado de forma simple, directa y con base en la palabra. Así que abre tu corazón, ajusta tu mente y ven conmigo en este viaje de entendimiento, porque Dios quiere que conozcas su palabra de forma completa y clara. Jonás y el gran pez. Imagina a un hombre huyendo de una misión de Dios, atravesando el mar y de repente siendo tragado por un pez gigante. Esa es la historia de Jonás, una narración que genera dudas en muchos lectores. ¿Cómo podría un hombre sobrevivir dentro de un pez durante 3 días? Para entenderlo, debemos recordar el contexto cultural y literario de la época. Jonás no es solo un personaje en una historia de aventuras. Él es un profeta y la narrativa es profundamente simbólica. El gran pez representa el poder de Dios para proteger y enseñar, incluso en las situaciones más imposibles. El libro de Jonás nos muestra que huir de Dios no nos protege de las consecuencias, pero Él siempre ofrece una segunda oportunidad. Cuando Jonás es tragado por el pez, pasa 3 días en oración y arrepentimiento. Aquí vemos que el mensaje central no es el milagro en sí, sino la transformación del corazón humano delante del Señor. Además, los estudiosos señalan que la palabra original usada para gran pez podría referirse a una criatura marina de gran porte, pero el enfoque de la narrativa no es científico, sino espiritual. El punto principal es que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre la vida en el mar. ¿Qué aprendemos? Que los milagros en la Biblia no están separados de la fe. Son señales del cuidado divino y de la importancia de obedecer la palabra. Cuando entendemos eso, lo imposible se convierte en una lección de confianza y esperanza. Ahora que Jonás nos mostró el poder de la obediencia y del arrepentimiento, vamos a subir más alto, literalmente, y hablar de la Torre de Babel, donde la confusión de lenguas cambió el rumbo de la historia de la humanidad. La Torre de Babel. Imagina una ciudad entera llena de personas con un único objetivo: construir una torre que llegara hasta el cielo. Esta es la famosa historia de la Torre de Babel, que muchas veces deja a los lectores perplejos. ¿Cómo una única torre podría alcanzar el cielo y por qué Dios confundió las lenguas de las personas? Para comprenderlo, debemos mirar el contexto histórico. En esa época, la humanidad hablaba un solo idioma y, motivada por el orgullo, buscaba hacerse igual a Dios. La torre simbolizaba ese deseo de autopromoción e independencia de Dios, no solo una obra arquitectónica. Cuando Dios confundió las lenguas, no fue por maldad, sino para mostrar que Él es soberano y que la verdadera grandeza proviene de la humildad
y la obediencia a Él. Imagina la frustración de las personas incapaces de comunicarse, imposibilitadas de continuar la construcción. Este evento marcó el inicio de la diversidad de lenguas y culturas que conocemos hoy. La lección central es clara. Cuando el ser humano intenta colocarse por encima de Dios, Él nos enseña límites y nos recuerda la necesidad de depender de Él. Babel nos recuerda que la confusión no es un castigo aleatorio, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra postura ante el Creador. Esta historia también nos ayuda a comprender por qué tantas veces nos sentimos desconectados en nuestros propios esfuerzos humanos. Dios nos llama a confiar en Él y no solamente en nuestras fuerzas. Y si Babel nos enseñó sobre orgullo y humildad, ahora vamos a hablar de un evento aún más intrigante: el día en que el sol se detuvo en el libro de Josué. El sol se detuvo en Josué. Imagina estar en medio de una batalla decisiva y ver el sol simplemente detenerse en el cielo. Eso es lo que la Biblia describe en Josué 10, 12, 14. Un relato que muchas personas consideran imposible y cuestionan su veracidad. Pero para comprenderlo, debemos observar el contexto cultural y literario de la época. El texto bíblico utiliza un lenguaje poético común en la narrativa histórica hebrea. Cuando leemos que el sol se detuvo, esto puede indicar que el día se prolongó de forma extraordinaria para que Israel tuviera tiempo de vencer a sus enemigos. El enfoque no está en el fenómeno astronómico, sino en la intervención de Dios para cumplir su promesa. Es importante notar que la narrativa enfatiza la soberanía de Dios sobre la naturaleza y el cuidado divino en momentos críticos. La historia no trata solo del milagro físico, sino de la fidelidad de Dios al proteger y cumplir sus promesas con su pueblo. Además, muchos estudiosos sugieren que el texto puede interpretarse como una expresión poética de victoria y bendición divina, reforzando que Dios actúa de maneras que superan nuestra comprensión humana. El punto central es la confianza. Dios garantiza lo que promete, incluso cuando parece imposible. Esta historia nos enseña que muchos relatos bíblicos que nos confunden son, en realidad, llamados a la fe y a la confianza. Nos invitan a ver la mano de Dios actuando en nuestra historia, aun cuando no podemos explicar todos los detalles. Y después de este fenómeno celestial, vamos ahora a una historia profundamente emocional y simbólica. La mujer de Lot, convertida en estatua de sal, un episodio que aún despierta curiosidad y cuestionamientos. La mujer de Lot. Imagina tener que huir de una ciudad entera a punto de ser destruida y, en el momento decisivo, mirar hacia atrás y transformarte en una estatua de sal. Esa es la historia de la mujer de Lot en Génesis 19, que deja a muchos lectores desconcertados. ¿Por qué mirar hacia atrás sería tan grave? Para entenderlo, es importante considerar el contexto histórico y espiritual. Lot y su familia vivían en Sodoma, una ciudad marcada por la perversidad y el rechazo a Dios. Cuando los ángeles advirtieron que debían huir sin mirar atrás, era un llamado a la obediencia completa y a la confianza en Dios, sin apego a las cosas del pasado ni a lo que estaban dejando. La mirada de la mujer de Lot simboliza apego al pecado, a la vida antigua y a la desobediencia. Su transformación en sal es una narrativa simbólica que ilustra la consecuencia de aferrarse a lo que Dios ya decidió quitar de nuestras vidas. No se trata solo de castigo, sino de una advertencia espiritual. Seguir a Dios requiere dejar atrás todo lo que nos aleja de Él. Además, este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, aún sabiendo la dirección de Dios, miramos hacia atrás, dudamos o sentimos nostalgia de hábitos que Él nos llama a abandonar?
Esta historia nos invita a caminar con fe, confiando en que Dios guía cada paso y protege a quien obedece. Y después de esta poderosa lección sobre confianza y obediencia, vamos a cerrar con uno de los milagros más conocidos, la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. Imagina el dolor de ver a un amigo querido ya sepultado y pocos días después verlo salir de la tumba vivo y sano. Esta es la historia de Lázaro, contada en Juan 11, que deja a muchas personas sin palabras. ¿Cómo alguien podría volver de la muerte? Para entenderlo, debemos recordar que este es uno de los milagros más claros de la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. La narrativa no se limita al milagro físico. Demuestra el profundo amor de Cristo, su soberanía y el propósito de glorificar a Dios, mostrando que nadie está fuera del alcance de su poder. El momento en que Jesús llama a Lázaro desde la tumba y él responde, vivo, es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe. Muchas veces enfrentamos situaciones que parecen imposibles, muertas a nuestros ojos, pero Dios tiene el poder de revertir cualquier circunstancia. Como dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Esta historia nos enseña que la Biblia, incluso en relatos que parecen extraordinarios o confusos, siempre tiene un propósito: revelar la naturaleza de Dios, su fidelidad y su amor. Cuando comprendemos el contexto y el mensaje detrás de esas historias, dejan de ser confusas y se convierten en fuentes de esperanza, instrucción e inspiración para nuestra vida. Al reflexionar sobre Jonás, la Torre de Babel, el sol detenido, la mujer de Lot y Lázaro, percibimos que cada narrativa bíblica, por más misteriosa que parezca, tiene algo que enseñarnos. Dios no solo quiere que conozcamos los hechos, sino que aprendamos a confiar, obedecer y crecer espiritualmente. Si este video te ayudó a entender mejor algunas de las historias más confusas de la Biblia, no olvides darle me gusta, compartir y comentar abajo qué historia te impactó más. Y si deseas seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios de manera clara e inspiradora, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Recuerda, comprender la Biblia es un viaje y cada historia, por más desafiante que parezca, es una oportunidad de conocer más profundamente el corazón de Dios.